La vida de Nicolás Maquiavelo. Nicolás de Bernardo de Maquiavelo, Florencia, 3 de mayo de 1469, 21 de junio de 1527 fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Nació en el pequeño pueblo de San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 km de Florencia, el 3 de mayo de 1469, hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas y de orígenes nobiliarios, pero con pocos recursos a causa de las deudas del padre. Entre 1498 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve periodo en Florencia, y después fue exiliado y despachado a San Casciano. También se dedicaba a la agricultura y a la ganadería y convivía con los obreros, con ellos comía, jugaba y hablaba, para sentirse vivo. Sus amigos de la ciudad le dan la espalda. Pero aunque son los peores años de su vida, Maquiavelo tiene en las noches su espacio para la libertad y el bienestar. Cada noche se despojaba de sus vestimentas de trabajo y se ponía trajes de cuando su servicio civil. Una vez así ataviado leía a Dante, a Petrarca y a Ovidio y fue entonces en aquellas noches solitarias cuando empieza a dedicarse en cuerpo y alma a la literatura. Logró escribir 8 libros, la mayoría con una prosa ágil y clara, entre 1513 y 1525. En una carta a Francesco Vettori, fechada en diciembre de 1513, dejó una descripción interesante de su vida en ese periodo, y un esbozo de sus motivos para escribir El Príncipe. Llegó a dar una réplica de El Príncipe a los Médici, pero estos lo despreciaron. Maquiavelo escribe luego su segunda obra de más importancia en su bibliografía, llamada Discursos de la primera década de Tito Livio, donde muestra su verdadera visión política, describiendo como mejor forma de gobierno una república y no una monarquía absoluta, entre otras cosas más importantes. Luego realiza discursos sobre el arte de la guerra y su comedia La Mandrágora. Pese a ser años de penuria en donde su mente sufría, Maquiavelo sacó lo mejor de su talento. Últimos años editar recibió la amnistía en 1521, a los 52 años, pero poco después fue acusado falsamente de estar involucrado en un golpe de Estado contra los Médici. Fue torturado y apresado poco tiempo y, una vez libre, recibió un encargo: liberar a unos trabajadores del gremio de la lana que habían sido secuestrados por un grupo de malhechores. Maquiavelo logró que los liberaran y el gremio, en agradecimiento, le entregó una buena cantidad de dinero. Con parte de ese dinero compró un billete de lotería, que fue premiado con 20,000 ducados y con los que pudo saldar algunas deudas. Empezó a trabajar en la Academia Humanista de Bernardo Rucellai, traduciendo la obra griega de Polibio y gracias a ello recogió muchas ideas sobre el gobierno de una república. El nuevo Papa Clemente VII, un Médici, le acercó a la política de nuevo, encargándole una obra sobre la historia de Florencia por 120 florines. Por ello, Maquiavelo fue acusado de ser partidario de los Médici, curiosamente la misma familia contra la que supuestamente había conspirado antes. Nicolás Maquiavelo murió en su ciudad natal el 21 de junio de 1527 a causa de una peritonitis aguda a los 58 años de edad. Olvidado e ignorado por sus contemporáneos, su legado tuvo más éxito en siglos posteriores que en la época en la que vivió, donde la fría y poco religiosa forma de presentar el gobierno del Estado causó gran escándalo. Que no ha sido su culpa, sino la de una extraordinaria e imprevista fatalidad. César Borgia también era un gran humanista y contrató a Leonardo da Vinci para que le realizara varias pinturas. En diversas ocasiones, Maquiavelo coincidió con Leonardo, manteniendo con él largas conversaciones. A la muerte de Alejandro V, en 1503, Maquiavelo fue enviado a observar la elección del sucesor, y ahí se da cuenta de las maniobras de César Borgia para forzar la elección de Giuliano del Rovere, el Papa Julio II, que era uno de los cardenales que más temía al duque. Maquiavelo, al comentar esta elección, dice:
que aquel que piense que los favores harán que los grandes personajes olviden ofensas pasadas se engaña a sí mismo. Y así, Julio II no descansó hasta ver a César en la ruina. Precisamente fue con Julio II con el que Maquiavelo cumplió su encargo en 1506, al mismo tiempo que el pontífice comenzaba su cruzada en contra de Bolonia, una campaña que resultó ser solo una más de sus exitosas aventuras, gracias en gran parte a su carácter impetuoso. Con respecto al Papa Julio II, Maquiavelo nos presenta las semejanzas que existen entre la fortuna y las mujeres. Y concluye que el osado, y no el cauteloso, es el que conquistará a ambas. En 1507 lo destinaron a Alemania como diplomático para parlamentar con el emperador Maximiliano I sobre las medidas expansionistas que quería adoptar dicho emperador. Maximiliano, sorprendido por la inteligencia y elocuencia de Maquiavelo, fue convencido de no invadir territorios italianos y menos aún Florencia, que era la intención que tenía el emperador. Sobre los alemanes concretamente, Maquiavelo dijo: los alemanes son una grandísima fuerza militar, pero tienen y tendrán una política muy débil. El emperador Maximiliano fue uno de los hombres más interesantes de la época, y su carácter había sido moldeado por múltiples manos. Pero Maquiavelo revela el secreto de las constantes fallas del emperador cuando lo describe como un hombre retraído, sin fuerza de carácter y sin los arrestos necesarios para llevar a cabo sus planes o insistir en el cumplimiento de sus deseos. Otros personajes fueron estudiados por Maquiavelo. Por ejemplo, retrató a Fernando II de Aragón como el hombre que conseguía grandes conquistas bajo el manto protector de la religión, pero que en realidad desconocía los principios de la piedad, la fe, la humanidad y la integridad. Sin embargo, para Maquiavelo, poco hubiese alcanzado Fernando de Aragón si alguna vez se hubiese dejado influir por dichos principios. Los demás años de Maquiavelo en el servicio público transcurrieron alrededor de los eventos surgidos a partir de la Liga de Cambrai, formada en 1508 entre las tres grandes potencias europeas y el Papa, con el objeto de destruir a la República veneciana. Después de la batalla de Agnadello, Venecia perdió en un día todo lo ganado en 800 años. A raíz de esta batalla surgió un problema entre el Papa y Francia, que dejó a Florencia desprotegida y a merced del Papa, quien impulsó el regreso de los Médici el 1 de septiembre de 1512. La consecuente caída de la República provocó el despido de Maquiavelo del servicio público y el fin de su carrera como oficial. Exilio editar al regreso de los Médici, Maquiavelo, quien había mantenido esperanzas de retener su puesto bajo el mandato de los nuevos amos de Florencia, fue despedido por decreto el 7 de noviembre de 1512. En febrero del año siguiente estuvo implicado en una conspiración contra los Médici Giovanni, Giuliano y Lorenzo. Los cabecillas Pietro Paolo Boscoli y Agostino Capponi fueron ejecutados, mientras Maquiavelo fue apresado y torturado junto con varias personas más. El nuevo pontífice León X medió para liberarlo y Maquiavelo se retiró a su pequeña propiedad en San Casciano in Val di Pesa, a unos 15 kilómetros de Florencia. Aquí malvive talando un bosque de su propiedad junto con unos obreros contratados y sobrevive con este pesado trabajo. Su vida podría ser dividida en 3 periodos. Cada uno de ellos representa en sí mismo la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia como potencia italiana, bajo el mandato de Lorenzo de Medici. La caída de Girolamo Savonarola en Florencia ocurrió en 1498, el mismo año en el que Maquiavelo se integraba en el servicio público. Durante su carrera como funcionario, ejerce importantes puestos en la Florencia que fue libre bajo el gobierno de una república, la cual duró hasta 1512, cuando los Médici regresaron al poder, y Maquiavelo perdió su puesto. Los Médici gobernaron Florencia desde 1512 hasta 1527, cuando fueron nuevamente retirados del poder. Este fue el periodo de actividad literaria de Maquiavelo, y también de su creciente influencia. Sin embargo, murió a semanas de la expulsión de los Médici, el 21 de junio de 1527, a los 58 años, sin haber recuperado su cargo. Juventud editar. Aunque se tienen pocos registros de su juventud, la Florencia de aquellos días era tan bien conocida que es fácil imaginar el ambiente en el que el joven ciudadano se desenvolvía. Florencia era una ciudad con 2 corrientes opuestas, una representada por el austero Girolamo Savonarola y la otra por Lorenzo de Medici, amante del esplendor. Aunque el poder de Savonarola sobre las fortunas florentinas era inmenso, no parece haber sido muy importante para Maquiavelo puesto que solo lo menciona en El Príncipe como un malogrado profeta desarmado.
Por otra parte, la magnificencia del mandato de Lorenzo impresionó fuertemente a Maquiavelo, llegando incluso a dedicar el príncipe al nieto de Lorenzo. Maquiavelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Era un escritor muy reconocido que influyó en el humanismo. Servicio Civil editar el segundo periodo de su vida se ubica en el periodo libre de Florencia, que va desde la expulsión de Girolamo Savonarola en 1498 cuando Maquiavelo tenía 29 años, y duró hasta el regreso de los Medici, familia que poseía el mayor poder económico en Florencia, en 1512. Después de servir 4 años en una oficina pública como secretario, fue nombrado canciller y secretario de la Segunda Cancillería. Tomó un rol importante en los asuntos de la República, habiendo quedado sus decretos, sus registros y sus despachos para guiarnos, así como sus propios escritos. Pese a que tuvo posiciones altas en el panorama público y político, él las evitaba ya que aceptaba cualquier tipo de trabajo a cambio de poco sueldo. Estatua de Maquiavelo en la Galería Uffizi. Su primera misión fue en 1499, para Caterina Sforza, mi dama de Forlì, en El Príncipe, de cuya conducta y suerte, Maquiavelo extrajo la moraleja: es mejor ganar la confianza de la gente que confiar en la fuerza. Será un concepto muy importante para Maquiavelo, y es señalado en muchas formas como de vital importancia para aquellos que quieran ostentar el poder. En 1500 fue enviado a Francia para convencer a Luis XII de la conveniencia de continuar la guerra contra Pisa. Será este el rey que, en su política con respecto a Italia, comete los 5 errores capitales del poder resumidos en El Príncipe. La vida pública de Maquiavelo estuvo enmarcada en sucesos surgidos por la ambición del Papa Alejandro V y de su hijo, César Borgia, el duque Valentino. Ambos personajes ocupan un gran espacio en El Príncipe. Maquiavelo no vacila en citar las acciones del duque en beneficio de los usurpadores que quieren quedarse con los estados que conquistan. De hecho, Maquiavelo no encuentra mejores preceptos que enseñar los patrones de conducta de César Borgia. Por ello, para algunos críticos, César es el héroe de El Príncipe. Aún así, el duque es señalado en El Príncipe como el tipo de hombre que crece con la fortuna de otros y cae de la misma manera, quien toma el rumbo que podría esperarse de cualquier hombre prudente, excepto el curso que lo salvará, quien está preparado para todas las eventualidades, excepto para la que finalmente llega, y quien, cuando sus habilidades le son insuficientes para solucionar un problema, exclama. Entre sus obras se encuentran: Discurso sobre la corte de Pisa, 1499 del modo di trattare i popoli della Valdiciana Rivellati, 1502 del modo tenuto dal duque Valentino nel ammassare Vitellioso Vitellai, o Liberotto da Fermo, etc. 1502 Discorso sobre la provisione del danaro, 1502 Decennale primo, poema, 1506 Retrato de la corte de Alemania, 1508 a 1512 Decennale secondo, 1509 Retrato de la corte de Francia, 1510 Discurso sobre la primera década de Tito Livio, 3 volúmenes, 1512 a 1517 El Príncipe, 1513 Andria, comedia, 1517. La Mandrágora, comedia en prosa de 5 actos, con prólogo en verso, 1518 Della Lingua, diálogo, 1514 Clisia, comedia en prosa, 1525 Belfagor Arcidiavolo, novela, 1515 Asino de Oro, poema, 1517 Del arte de la guerra, 1519 a 1520 Discorso sobre il riformare lo Stato di Firenze, 1520 Sumario de la corte de la ciudad de Lucca, 1520 La vida de Castruccio Castracani, 1520 Historia de Florencia, 8 libros, 1520 a 1525 Historias florentinas, 1521 a 1525. Y si quieres aprender más historias como estas, recuerda seguirme y dar like. Curiosidades 9, 69. Hasta una próxima entrega.